Bueno, el gobierno de Madero. Vamos a repasar sobre este suceso de la decena trágica, ¿sale? Decena trágica. Entonces, Madero trató de impulsar la democracia, ¿sí? ¿Y recuerdas qué quiere decir democracia? ¿Alguien me puede decir qué significa democracia? Que active su micrófono. Rápido, rápido. Democracia. Es para el derecho como de la población, de poder elegir a sus gobernantes. Exacto. Muy Defiende bien. las soberanías. Exacto. Entonces, La soberanía del pueblo, o sea, cuando del pueblo, así en pocas sí, palabras. sí. El pueblo es libre, es soberano, ajá. Eligen a sus gobernantes. Eso es democracia. Entonces, ¿qué de los tres poderes de la nación, cuál es el que gobierna al presidente? ¿Cuántos poderes tenemos? Número 1. 3, legislativo, judicial y ejecutivo. Exacto. Entonces, el ejecutivo, es decir, el presidente, ¿sale? El presidente es poder ejecutivo. Los senadores, los diputados son del poder legislativo. Y así, todo lo que conlleva a la armada, a, a los policías, a los de seguridad, a los de investigación y así, son el poder judicial. Por eso es que esos poderes estaban inestables. Cuando entra el gobierno de Madero, entonces quiso realizar reformas necesarias para que estos tres poderes pudieran trabajar en una sintonía, en un común acuerdo. Y también el pueblo, la población. Recuerden que la sociedad está conformada no solamente de individuos que trabajan, que son obreros, sino que la sociedad también se conforma de los banqueros, de los empresarios, de los comerciantes, de um, los ¿qué más? ¿Qué más? Los mineros, ¿sí? Los mineros, ¿qué más podemos tener en esta sociedad? Bueno, en esa sociedad de ese entonces, porque ahora ha aumentado, ¿no? Se nos olvida, los inversionistas, ¿sí? Entonces, Madero necesitaba el apoyo de todos estos grupos, ¿sale? Pero mayormente de quienes más. ¿A quiénes? ¿Ustedes saben? Pues a los banqueros, a los comerciantes, ¿sí? Él necesitaba mayormente de este apoyo, ¿sale? De los empresarios, ¿sí? Él necesitaba. Pero sucede que estos grupos le retiraron su apoyo. Pongan atención, esos grupos en economía es muy importante. Cuando ustedes después vean más a profundidad textos políticos y sociales o la política y la sociedad, o cuando vean ustedes más sobre la economía, se van a dar cuenta que el país se necesita de precisamente empresarios, el país necesita de inversionistas para que pueda seguir mejorando en la calidad de vida. Entonces, en ese momento, en esos años, Madero también sabía, al ser una persona inteligente, sabía que necesitaba el apoyo de esos hombres, pero le retiraron su apoyo. Entonces, Madero intentó hacer llegar más dinero al país, aumentando
los impuestos a las compañías extranjeras. ¿Se acuerdan que con Porfirio Díaz llegaron los extranjeros acá? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, llegaron franceses, llegaron, ¿qué más? ¿Quiénes más? Aún americanos. Llegaron distintos empresarios a México. Entonces, lo que hizo Madero fue ahora a ellos cobrarles, ¿sale? Y si hacían, también si hacían publicidad, les cobraba un impuesto, ¿sale? Por cada publicidad que había, ¿sí? Les cobraban. Entonces, esto provocó que esos extranjeros, pues, se opusieran. Dijeron, no, a ver, ¿cómo ahora tú nos quieres cobrar esto? Nos quieres cobrar impuestos. Nos quieres, si no, o sea, yo trabajo de esta manera y déjame trabajar. ¿Y qué creen que pasó, muchachos? Esto provocó una división, provocó un descontento. Entonces, Estados Unidos no estaba contento y también Inglaterra. ¿Ustedes creen que hasta Inglaterra tuvo que ver en estos asuntos? Tampoco estuvo de acuerdo. Entonces, durante su periodo presidencial de Madero, mientras los obreros vivían cambios favorables, porque sí empezaron a haber cambios favorables, pero ¿qué medidas? Ahora sí que por beneficiar a un grupo, se echó a otro grupo, ¿sale? Y es por eso que sí, los obreros o los campesinos empezaban a mejorar, pero del otro bando, los empresarios, los extranjeros, no les está yendo tan bien. Así que los jefes de los pueblos de Morelos, ¿sí? Bajo el mando de Zapata, lucharon contra su gobierno y proclamaron el Plan de Ayala, que exigía la devolución de tierras a los campesinos. Y ahora, ¿qué creen que pasó aquí, muchachos? ¿Se acuerdan que todavía habían alguno que otro simpatizante de Porfirio Díaz? Pues el que empezó ahora esta revuelta, ¿sí? De que no estaba a gusto de lo que estaba haciendo Madero fue Zapata, porque aquí él, pues, proclama este plan. Y anoten, ¿cómo se llamó? El Plan de Ayala. Este plan, pues, él les exigía a los hacendados, a los ricos, pues la devolución de las tierras a los campesinos. Madero ahí va, pero es que recuerden que el gobierno de Porfirio Díaz fue de muchos años. Estamos hablando de más de 20 años que Porfirio Díaz estuvo allí al mando. Cambiar y mejorar muchas situaciones del país eran muy difícil. Entonces, no tuvieron paciencia. Y Madero, pues otra vez, ¿no? Él quería sus tierras. ¿Y qué creen? Pues algunos aprovecharon la situación de Madero con Emiliano Zapata para unírsele a este Emiliano Zapata. ¿Y saben quiénes eran? Obviamente los simpatizantes de Porfirio Díaz, los que quedaban, porque no querían que Madero estuviera. Entonces nada más se unieron con Zapata para sus propios intereses, ¿no? Para derrocar el gobierno de Madero. ¿Pero qué creen? Lo querían hacer con métodos violentos. Al principio fracasaron, pero finalmente en febrero de 1913 lograron su objetivo y ustedes ya saben qué fue lo que pasó. Madero, fíjense, Madero confió en el ejército, en su ejército, en el ejército mexicano que estaba en ese momento a su mando.
y nombró a Victoriano Huerta como jefe. Y es allí donde se inicia la traición. ¿Sí? ¿Y qué creen? Esta fue la decisión más grave de toda su vida. ¿Sí? Porque no podían en los zapatistas y los que estaban allí a favor de los zapatistas y estaban luchando para quitar a Madero, pues no podían meterse más allá. Pero el que sí se pudo involucrar más y traicionarlo de manera interna y pesado fue Victoriano Huerta. Entonces, es así que este Victoriano Huerta empieza a tramar pues, el golpe de Estado, ¿sale? Porque esto fue un golpe de Estado. Empieza a tramar su traición y pues se cobija o se empieza a aliar con el embajador de Estados Unidos y su nombre fue Henry Lane. Su nombre de este embajador de Estados Unidos fue Henry Lane. Se empezaron a reunir, a tramar para poder hacer algo con Madero. Entonces, es así como viene ya acercándose la famosa decena trágica, ¿sí? Porque entre ellos, fíjense, entre el gobierno de Estados Unidos y el jefe del ejército, Victoriano Huerta, empezaron a planear el derrocamiento de Madero. Y es por eso que su plan duró 10 días. Y es así como se le llama la decena trágica, porque fueron 10 días de lucha sangrienta entre las fuerzas militares de ambos bandos. Imagínense, eran los mismos compatriotas con compatriotas. Tanto era el ejército de Madero como el ejército o de los que estaban a Huerta, ¿sí? Eran compatriotas, pero eran a la vez enemigos. Y hubo mucha masacre, ¿sí? Esta parte de la historia quizás no se menciona mucho, pero sí hubo muchos muertos y masacre. Esto se hubiera prolongado, pero no se prolongó porque se culminó con el asesinato de Madero y el vicepresidente Pino Suárez. ¿Y esto en qué fechas fue, muchachos? ¿Ya lo anotaron en la vez pasada? ¿En qué fechas fue que murió Madero y su vicepresidente? El 9 de febrero de 1913. 22 de febrero. ¿Qué fecha dijiste? Es que no se escuchó bien. ¿22? El 9. El 9, no, el 9 no fue el 22. El 9 lo... No, el 9 no. Fue el 22 de febrero. Entonces, Victoriano Huerta tomó por asalto, es aquí donde sucede el golpe de Estado, porque Victoriano Huerta tomó por asalto la presidencia y su gobierno, todo lo tomó. Y entonces, cuando Victoriano Huerta pues sube al poder, es ahí donde también Zapata se aprovecha, ¿no? Y dice, a ver, pues si te ayudamos, casi, casi. Y el gobierno de Huerta, fíjense, este es un dato muy importante. El gobierno de Huerta, al tratar de sacar recursos de donde se pudiera pues financiar para la guerra civil, la guerra interna, pues este Victoriano Huerta llevó al país a una crisis financiera. Ahora, aquí quiero yo agregar una enseñanza muy importante, porque normalmente alguien que está en el poder debe de manejar también el asunto con la economía, el dinero, ¿sale? Entonces, pues Victoriano Huerta en este aspecto no tuvo el conocimiento necesario para poder
levantar al país, sino que lo hizo derrumbarse un poquito más, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta en la historia, estamos así en la economía y de repente así, después otra vez así y otra vez cae y así nos vamos, ¿sí o no? En el gobierno de Porfirio Díaz, al principio, empezó, ¿no? Bien, pero ya casi al final ahora sí que de su dictadura, estaba la economía así, ya se estaba cayendo en una crisis. Y Madero quería levantarla. Y después Huerta para abajo. Y después Carranza para arriba. Y después, y así se iban llevando el país en un vaivén. Entonces, pues entró el país en otra crisis financiera. ¿Y qué creen? Se paró la economía del país. Se paró, así, se paró. Y es ahí donde afectó a todos los grupos, ¿sí? Si los banqueros en un principio no querían dar un impuesto, pues ahora el banquero, pues definitivamente no tenía nada. El empresario, nada. Los obreros, menos. Entonces, pues empezó a haber ahí inconformidad y pues seguían con las promesas de que habría cambios que transformarían a todo el país, pero no se veía llegar, no se veía que esas promesas se cumplieran. Al contrario, el país estaba en una crisis financiera. Pues, ¿ya estás lista, Joana, para poder... Ya, le envié dos, pero uno es el que se llama Carmen Cerdán. Es que me había faltado agregarle algo. Vale, entonces vamos a compartir pantalla con ustedes para que puedan. ¿A qué correo lo mandaste? Al de Educar el Triunfante. Ahí está. A ver, Está ¿cuál como, primero? ¿La primera que me mandaste o la...? no, la segunda, la de Carmen Cerdán, la que Ah, dice ok. Carmen Cerdán. Vale, entonces ya están listos, muchachos. Vamos a conocer a esta mujer de nombre Carmen Cerdán. ¿Das tu presentación, por favor? Sí, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de Carmen Cerdán, una mujer revolucionaria. Y, eh, y pues aquí con las diapositivas. Ok, aquí voy a hablar de Carmen Cerdán y su frase muy favorita para ella era más vale morir combatiendo. Eso era algo que ella decía siempre. Y aquí puse la foto de de sus tres hermanos, donde aparece en la primera está su hermana Natalia Cerdán. En la segunda está su hermano Aquiles Cerdán y en la tercera, la última, está su hermano Máximo Cerdán. Ellos fueron los hermanos de Carmen Cerdán, que está de color blanco y negro. Carmen Cerdán nació el 11 de noviembre de 1875 en la ciudad de Puebla, México. Hija de Manuel Cerdán Guanes y María del Carmen a la Triste Cuesta, la hermana de Natalia, Máximo y Aquiles Cerdán, quien inició en Puebla la Revolución Maderista el 18 de noviembre de 1910. Fue la nieta del general Miguel Castulo Alatriste, gobernador liberal del estado de Puebla entre 1857 y 1861. También trabajó con entusiasmo junto a su hermano en la campaña antirreeleccionista y maderista. En sus actividades secretas usó el nombre de Marcos Cerrato, o sea que exactamente no saben si se vestía de hombre. Y
En octubre de 1910 estuvo en San Antonio, Texas, para llevarle fondos a su hermano. Su hermano, al que le llevaba fondos, era a Aquiles Cerdán. Su casa, ubicada en la calle de Santa Clara, en la ciudad de Puebla, fue atacada el 18 de noviembre de 1910 por el Ejército Federal y la política estatal. Fusil en mano salió al balcón para incitar al pueblo a unirse a la lucha antirreeleccionista, acto en el que salió herida. En el operativo militar, su hermano Aquiles murió y ella, junto a su madre y la esposa de su hermano, fueron conducidas a la cárcel de la Merced Doña Carmen. Después la enviaron al Hospital Municipal de San Pedro, en Puebla. La siguiente, por favor. Maestra Kelly. ¿Sí? Por favor, la siguiente. Sí, ya la cambié, solo que creo que hay tantito retraso. Ya. ¿Ya les aparece? Nos aparece distorsionada. Ahí está. Esta foto es de su abuelo, Miguel Cástulo Alatriste, el gobernador liberal del estado de Puebla, entre 1857 y 1861. Entonces Y puse una foto. podemos encontrar o podemos descubrir que eran familia de ascendencia política. Ajá. Muy bien. Sí. ¿En la siguiente? Sí, ya. Ajá. Sí, allí puse la foto de su casa. Ahora es un museo, se convirtió en un museo en Puebla. Y puse la dirección de donde se encuentra el museo. A ver. Seguimos. Según investigación realizada por los historiadores Alfredo Hernández Murillo y Pedro Chávez Velázquez, en la casa se encontraban 20 personas y de ellas solo las 3 mujeres quedaron vivas. Su familia tenía antecedentes de combatividad, según ha explicado el historiador Alfredo Hernández. El abuelo Cástulo Alatriste, el que vimos en la foto, fue defensor de la República y gobernador de Puebla, mientras que el padre Manuel Cerdán elaboró un proyecto de ley que nombró la Ley del Pueblo, el que tiempo después desapareció. Se piensa que por razones políticas. No sabemos si lo mataron, si lo secuestraron o si pasó algo allí entre la cuestión política. Y la siguiente, cuando terminó el periodo de Victoriano Huerta, que estaba como presidente, María del Carmen trabajó en diversos hospitales como enfermera. Vivió sus últimos años en su ciudad natal, que es Puebla. Se hizo cargo del Museo de la Escuela Normal para Maestras y del cuidado de sus sobrinos. Asistió en algunas ocasiones a ceremonias cívicas en honor a su persona y a su familia. Y falleció el 21 de agosto de 1948 en Puebla, México. Falleció de edad y ella no se casó. Fue señorita. Ajá, exacto. Y la siguiente. Ajá. Allí faltó algo, maestra Kelly. ¿No? Es que le había puesto un bloque amarillo. Bueno, se los voy a leer. ¿Sabías que en su memoria varias escuelas, casas de cultura y bibliotecas y otros edificios públicos de México llevan su nombre? O sea que ella dejó un legado en la historia porque muchas escuelas actualmente tienen su nombre. Y ese es el colegio en donde ella estudió, el Colegio Teresiano de Puebla. Colegio Teresiano América, así se llama actualmente. Y la siguiente imagen, diapositiva. Y pues allí ya puse una foto de ella un poco más vieja. Ella fue una revolucionaria que pues combatió en la lucha de Puebla para que el pueblo alzara su voz. Eso es lo que investigué. ¿A favor o en contra del gobierno de Porfirio Díaz? En contra. Ajá, en contra. Muy bien.
Entonces, ella, ¿de qué lado estuvo? Del lado de los liberales, Apoyó, digamos, a la lucha antirreeleccionista ¿de quién? de su hermano, Mm, que es Aquiles Cerdán. sí, pero su hermano estaba también apoyando la lucha antirreeleccionista ¿de quién? Am, de Madero. Exacto. ¿Quién, recuerden muchachos, cuando mencionamos lucha antirreeleccionista, pues a quién también nos referimos? Al movimiento de Madero, ¿sale? Ujú. Entonces, muy bien. Tenemos aquí a esta mujer que fue una revolucionaria, ¿sale? Así se le conoce, revolucionaria. Bueno, ahora también descubrimos que ella murió hasta el año 1948, ¿verdad? Ujú. Sí. Y también descubrimos que ella es una persona ilustre. ¿En dónde? ¿En qué estado? Puebla. En Puebla, ¿sale? Entonces, cuando ustedes igual visiten la ciudad de Puebla, la capital, para ser exactos, investiguen y pregunten más sobre esta mujer y su familia. Aquiles Cerdán, los famosos hermanos Aquiles Cerdán. Y como ya se termina esta primera sesión, ya nos faltan nada más 8 minutos. ¿Qué nos puedes decir, Joana? ¿Qué más nos puedes decir sobre los hermanos Aquiles Cerdán o, en este caso, a la persona que te tocó investigar de nombre Carmen? Pues fue, en cuanto a su hermano, Aquiles Cerdán es muy famoso, ya que fue pues uno de los antirreeleccionistas y con Madero. Y, y ya en cuanto a este Máximo, también era muy conocido por su trabajo con su hermano. Fue el menor de la familia Cerdán la Triste, también conocido por haber participado pues, en los hechos ocurridos de la batalla de Puebla. Ajá, sí, eso. ¿Qué más nos puedes decir de ella? Porque todavía hay mucha información. ¿Qué más podemos aprender de ella? Pues que ella fue, Su vida, muéstrame más, explica más sobre ella, sobre su vida, porque todavía te faltó cierta información. Y yo creo pues ella fue pues también como había sido herida en en la batalla, que diga, ella pues fue a parar en un hospital allí en San Pedro, así se llama el lugar donde estaba el hospital, y de ahí ella empezó a trabajar como enfermera, a ayudar a los heridos que pues luchaban en la batalla. También ella fue, pues, se le llama la heroína de la Revolución Mexicana. Era valiente y era muy tenaz porque pues muchas mujeres no fueran como ella, de que se aventó a hacer ese tipo de cosas en la historia. Ajá. Y, y, en forma clandestina también ella se dedicaba en las noches a pegar propaganda con la dictadura de Porfirio Díaz y repartía pólvora y dinamita entre los inconformes. También hizo tareas de estafeta y con el seudónimo de Marco Serrato. O sea exacto, que ella hizo mucha publicidad en cuanto al grupo antirreeleccionista. Ujú. exacto. Ella ayudó a difundir. Entonces, solamente una mujer, fíjense. Por eso es cierto, sí, se le conoce más a su hermano, pero ella en su momento es
aún más importante de lo que hizo su hermano, ¿sale? Porque recuerden, muchachos, que en ese entonces no había voto o no había derechos para la mujer. Ellas no podían elegir a sus gobernantes y lo que hacían, lo hacían muy debajo del agua y con mucho cuidado, muy cuidadosamente porque podían ir a la cárcel. Entonces, ella, al igual que Valentina, pues tuvieron que arreglárselas para poder estar en la lucha. ¿Sale? ¿Se acuerdan de Valentina? Ella pues se tuvo que disfrazar y ella decidió meterse al ejército. Ahora con esta Carmen, ella decidió ser como una portavoz, ¿sale? Difundir. Y, y es como ahora en las redes, nosotros si nos encargamos a difundir y a hacer pues propaganda y todo, se va, ¿sí? Se extiende esa información, esa noticia. Entonces, en sus años, ella difundió un video de Porfirio Díaz al ser entrevistado por este periodista de nombre Krillman, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de que lo que hizo detonar el movimiento antirreeleccionista de Madero? ¿Sí? Porque ya habían algunos inconformes, pero lo que hizo detonar más la inconformidad y aún levantarse en contra de esta reelección, pues fue la entrevista que le hicieron a Porfirio Díaz. Y cuando esta entrevista fue dada y fue también un detonante para decir ya, hasta aquí llega el gobierno de Porfirio Díaz, ya no queremos más. Entonces ella se encargó de difundir precisamente esa entrevista. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pues no sabemos. Hay que investigar porque en ese entonces pues no había DVDs o las memorias USB o no había redes de que ay, yo te comparto este video y se hace viral. No. ¿Quién sabe cómo es que hizo esta propaganda, esta distribución de esta entrevista que le hicieron a Porfirio Díaz? Por eso es también muy famosa, porque ella se encargó de difundir así, masivamente, mucho de lo que Porfirio Díaz dijo en esa entrevista. Entonces, también ella, como lo mencionaba su compañera Joana, ella fue capturada varias veces, sí, fue herida también y llegó hasta la cárcel, ¿sale? Ella también la encarcelaron, así que vivió largos años para poder ver un México pues estable, porque hasta el año 1948, grábense la fecha muchachos, ¿sale? Porque vamos a ir viendo a través del tiempo qué es lo que sucede en estos años, ¿sale? Hace 8 días les dije que tenemos un minuto. Hace 8 días les dije que en los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? 1940, 1942, 45, ¿sí? Bueno, se culmina la Segunda Guerra Mundial, pues ella todavía estaba viva. Entonces también le tocó ver una crisis o una recesión económica en México por la crisis mundial a causa de la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? Entonces también México, aunque quizás no tuvo mucha parte, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial, México también sufrió por esa guerra. Así que tenemos a una mujer que vivió muchos años. Ya sacaron la cuenta, Joana, ¿a los cuántos años murió? ¿Ya sacaron la cuenta?
A los... No, déjame sacar la cuenta. Saca la cuenta, Efraín. Saquen la cuenta. ¿Cuántos años vivió? 73. ¿Eh? 70.